contestarle a otro creyente que ama entrañablemente, que está orando por él, ¿qué pondría en ese mensaje? ¿Qué pondría? Que está orando por su salud, que está orando por su bienestar económico. ¿Qué pondría ahí? Tal vez seguramente usted oraría por el bienestar espiritual de ese creyente que ama, ¿verdad? Hoy meditaremos en una oración que tenemos registrada, una de las tantas oraciones que tenemos registradas del apóstol Pablo por otros creyentes. Y esta oración es una oración muy particular porque está dirigida a una congregación a la cual él él tiene un afecto muy, muy especial. Es la congregación, la primera iglesia que plantó en Europa, y esta iglesia, a diferencia de otras iglesias que vemos a lo largo del Nuevo Testamento, de las epístolas, no tenían tantos problemas. Había una gran madurez en esta congregación. Ellos habían colaborado con el apóstol Pablo lado a lado. Lado a lado a ellos habían estado contribuyendo para sus necesidades económicas. Recuerden aquí en el contexto de esta epístola, esta congregación se había desprendido temporalmente de uno de sus mejores obreros, que era Epafrodito. Epafrodito lo habían enviado sabiendo que el apóstol Pablo estaba preso en Roma, lo envían, se desprenden de él, siendo un elemento muy valioso, se desprenden de él y lo envían para alentar al gran apóstol y que lleve recursos financieros para las necesidades de él. Entonces es una congregación que sabía lo que tenía que hacer en medio del plan evangelístico, lo apoyaban por textos a lo largo de esta epístola. Vemos cómo esta congregación lo estaba apoyando constantemente. Entonces el apóstol Pablo tenía un afecto muy particular por esta congregación. Y esta oración en la cual vamos a meditar el día de hoy está dirigida a esta congregación. Y como vamos a ver a lo largo de estos 3 versículos, Pablo ora por los filipenses porque él está preocupado por su crecimiento espiritual. Él desea que lo que él está experimentando, el gozo en medio de las circunstancias, también sea una realidad para los creyentes de Filipos, el gozo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si Pablo está dirigiendo esta oración a una congregación madura que ama entrañablemente, por qué está preocupado por su madurez espiritual? ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo sabía del pecado residual que hay en nuestras vidas. Él sabía de las tentaciones que enfrentamos como creyentes, y al meditar en esta oración usted va a ver, o vamos a ver cómo esta es una oración que está alineada con la voluntad de Dios, alineada con la voluntad de Dios. Realmente aprendemos a orar a través de estas oraciones que tenemos registradas en la palabra de Dios. Pero también, si me permite mencionarlo, meditar en textos como estos y oraciones como estas nos ayudan a pensar y a prevenirnos de un problema potencial en nuestras vidas como personas y como creyentes. Y es el peligro del intelectualismo. El peligro del intelectualismo. ¿Qué quiero decir con esto? Ser expuesto por un tiempo prolongado a la palabra de Dios, pero sin que este conocimiento afecte nuestra vida. Eso quiero decir con intelectualismo. Estar expuesto una y otra vez por un tiempo prolongado a la palabra de Dios, pero no ser afectado por la palabra de Dios. Y bueno, tal vez usted se pregunte y diga, bueno, Andrés, tú hablas muy seguro de esto, hablas muy convencido de este peligro potencial. Y sí, estoy convencido de esto, amados hermanos, porque este intelectualismo es algo de lo cual también el Señor me rescató a mí. Me rescató de esto. Yo crecí físicamente en la iglesia, pero no crecí espiritualmente. Hasta que el Señor en su misericordia me rescata de todo esto. ¿Se imagina estar en medio de la iglesia desde niño y estar expuesto a tanta enseñanza, pero no crecer? Y eso es a lo que me quiero referir con el intelectualismo. Y bueno, por vergonzoso que sea este pasado en mi vida, por vergonzoso que sea esto,
Yo he llegado a dos conclusiones, déjeme compartírselo. La primera es que Dios en su sabiduría y en su soberanía me permitió vivir esto para que yo pueda ver su gracia y valore su gracia y me sienta deudor. Y la segunda conclusión a la cual he llegado es que Él me rescató de una vida como esta para que Cristo sea exaltado. Así que bueno, suficiente de mí. Entonces, por eso digo que es un peligro potencial el poder caer en un intelectualismo, y esta oración nos va a ayudar a meditar en todo esto y a prevenir este problema potencial. He dividido este pasaje en dos partes como naturalmente lo vemos aquí. La primera parte está en el versículo 9 y la segunda parte está en los versículos 10 y 11. En el versículo 9 vemos el contenido de la oración, el contenido, y en los versículos 10 y 11 vemos el propósito de esta oración. Así que eso es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la petición. ¿Qué es lo que pedía el apóstol Pablo por los hermanos de Filipos? La petición, el texto dice, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor que refiere el texto es la palabra en el idioma ágape, es una palabra importante a lo largo del Nuevo Testamento. Este tipo de amor al cual se refiere el texto y otros textos no se basa en sentimientos o emociones. El amor al que se refiere aquí el texto es el amor de la elección. Elegimos amar y se basa únicamente en la intención del que ama, no en la persona que recibe el amor, en la persona que ama. Y para profundizar en esta palabra del amor que menciona el versículo, déjeme para desempaquetar, digamos, esta enseñanza acerca del amor ágape. El pastor MacArthur nos da por lo menos 5 características de este tipo de amor. Déjeme mencionárselas. 5 características del amor ágape o el amor que refiere este versículo. En primer lugar, el amor al cual se refiere el versículo y el amor que Pablo pide que abunde en los filipenses es un amor divino en naturaleza y origen. Divino en naturaleza y origen. Tenemos algunos textos por ahí, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, versículo 10 y versículo 19. Entonces, ¿qué significa? Este amor solamente lo experimentamos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el corazón del creyente, porque es divino. No lo podemos producir por nosotros mismos, su origen es divino. Su naturaleza es divina y solamente con el poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos experimentar este tipo de amor. Es un amor muy particular. Si queremos ver una ilustración de este tipo de amor, acompáñenme por un momento ahí en Mateo capítulo 5. Versículos 43 al 46, si queremos ver una ilustración de este amor del cual se está refiriendo Pablo aquí tenemos este tipo de amor. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 46. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo y dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces es un amor, ¿se da cuenta? Es un amor extraterrestre, es un amor que no experimentamos en nuestra naturaleza humana, solamente por la obra de Dios en nuestro corazón es que podemos experimentar este amor, porque es un amor divino, Primera característica. Segunda característica del amor al cual refiere Pablo aquí, el amor que Pablo pide que abunde en los filipenses, en segundo lugar, es un amor práctico.
práctico. Usted puede tener ahí una referencia, Juan capítulo 13, versículo 35, en el contexto de los filipenses, en el contexto de esta carta, este tipo de amor, los filipenses ya lo habían expresado muchas veces, al estar ayudando financieramente, soportando financieramente al apóstol. Entonces es práctico porque se manifiesta de una manera real. Se buscan maneras de bendecir y beneficiar a otro. Y los filipenses eran un ejemplo de ello. Vea lo que dice el capítulo 4 de aquí, volviendo a Filipenses capítulo 4, versículo 10. Vea, refiriéndose a ellos, cómo experimentaban este tipo de amor práctico. Capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 14, vea usted, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Se da cuenta cómo este tipo de amor práctico ya lo habían, ya lo vivían los filipenses? Pero vea cómo si Pablo dice aquí en el capítulo, volviendo al versículo 9, que este amor abunde aún más y más, más y más. Ese amor que han manifestado por Él, por la obra, por Cristo, de manera práctica, Pablo está orando para que sea más abunde en la vida de ellos. Los cristianos verdaderos poseen el amor de Dios porque el Espíritu Santo lo pone en sus corazones. Usted recuerda ahí Romanos capítulo 5, versículo 5, Dios derrama este tipo de amor en la vida del creyente para poderlo manifestar de una manera práctica. En tercer lugar, para comprender este amor al cual Pablo se refiere, en tercer lugar, el amor es una decisión, es una elección consciente e intencional de mostrar amabilidad y generosidad para otro creyente. No lo vamos a ver, pero si usted quiere ver este tipo de amor amable y generoso, lo puede ver en la ilustración de la parábola del buen samaritano, ahí en Lucas capítulo 10, versículos 30 al 35. Y es una decisión, el amor ágape es una decisión, es el amor que imita el amor que viene de Dios, el amor que viene de Dios. Y en el contexto de Filipenses, usted lo ve, esta tremenda porción de esta epístola, en el capítulo 2, versículos 1 al 8, vemos el amor de Dios, cómo Él envió a su Hijo Jesucristo y Cristo en obediencia se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó. Ese es el amor de Dios, el amor que viene de Dios. Y desde luego nosotros podemos imitar este tipo de amor por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el amor es una decisión. En cuarto lugar, el amor a que se refiere Pablo y por el cual está orando por esta amada congregación, es un amor dinámico, tiene la capacidad de abundar. Este amor debe crecer y abundar en toda la vida del creyente. Podemos decirlo de esta manera, cuando amamos más, cuando maduramos más como creyentes, ¿no es cierto? Tenemos más amor por los creyentes, más amor por nuestro Señor, más amor por su reino, más amor por su palabra. Y es un amor dinámico, es un amor que crece, al cual Pablo se está refiriendo, y por eso es que lo está pidiendo para esta amada congregación, que este amor crezca y abunde en ellos. Y también vea cómo lo refiere aquí el versículo 9, hablando de este amor, dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, hablando de este dinamismo del amor, la dinámica del amor también abunda en ciencia, y aquí
esta palabra ciencia que tenemos aquí, el diccionario Vine, que es una gran herramienta que nos ayuda para el estudio de la palabra de Dios, nos dice que la palabra ciencia que tenemos aquí denota conocimiento total, discernimiento, reconocimiento. A eso se refiere esta palabra ciencia que tenemos aquí. La palabra ciencia se usa en otros pasajes y fíjese para qué se ocupa, para referirse a Dios. Esta ciencia que aparece aquí en este versículo 9 se ocupa en otros pasajes para referirse a Dios. También se usa para referirse a Dios y a Cristo. Se refiere a Cristo mismo. También se usa para referirse a la voluntad del Señor. También se usa para toda buena cosa. También se usa para la verdad, para el misterio de Dios. En fin, dicho en otras palabras, cuando la palabra ciencia que tenemos aquí se ocupa en otros lugares, se ocupa para referirse a la verdad y a la revelación especial, a la palabra de Dios. Entonces, lo que Pablo está pidiendo aquí en este dinamismo es que ellos crezcan en el conocimiento de la verdad y de la palabra de Dios. Entonces, cualquier amor que no se basa ni crece en la verdad y en las normas de la palabra de Dios, no llega a ser el auténtico amor bíblico que refiere el apóstol Pablo. El amor bíblico solamente es el amor que está alineado con lo que Dios ya ha revelado en su palabra. ¿Cómo experimentamos este tipo de amor? Cuando nosotros manifestamos una obediencia y una devoción sincera a su palabra, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única fuente de la verdadera ciencia. La palabra de Dios es la que purifica nuestra alma y la que nos posibilita para amar al extremo y amar de esta manera. ¿Se da cuenta por qué digo que meditar en este tipo de textos y meditar en este tipo de amor y meditar en este tipo de amor creciente en la ciencia que refiere Pablo es un proyectil contra el intelectualismo, destruye el intelectualismo, porque si nosotros vamos a la palabra de Dios de una manera sincera, con una devoción sincera, con una obediencia a ella, ¿sabe qué pasa? Lo que pasa es de que nuestra vida está expuesta ahí. Nos vemos con lujo de detalle cómo hemos ofendido a Dios y cómo Dios ha sido misericordioso con nosotros y cómo Dios en su gracia nos cambia ese corazón y nos muestra no solamente nuestro error, nuestro pecado, sino también nos muestra el cambio bíblico, que es lo que debemos de hacer. Y por el poder del Espíritu Santo nosotros obedecemos por el amor de Cristo. Ya no es una carga, ya no es un peso, es un amor que tenemos por el Señor, por su palabra, y podemos obedecerlo. Y ese intelectualismo se desintegra porque ahora amamos al Señor por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, por la obra de Cristo. También el amor al que Pablo se está refiriendo aquí en esta oración por esta amada congregación, este amor también es un amor conocedor. En quinto lugar, el amor ágape es un amor conocedor. Vea lo que dice aquí, ahí al final del versículo 9. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En todo conocimiento. La palabra conocimiento que tenemos aquí en este versículo 10 solamente se emplea aquí a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Nada más lo tenemos aquí. Y por eso tuve que ahí escarbar un poco más en qué es lo que significa este amor conocedor. Y por ejemplo, el léxico griego en español de Alfred Tuggy señala que esta palabra conocedor que tenemos aquí, dice Alfred Tuggy, esta palabra es usada para percepción moral. El comentario MacArthur sobre este pasaje refiere a lo siguiente, y cito, hablando de este amor conocedor o creciente, abundante en conocimiento, y dice:
y cito, se refiere a un elevado nivel de comprensión bíblica, teológica, moral y espiritual. También significa la correcta aplicación de ese conocimiento. En otras palabras, el conocimiento es comprender y apreciar la verdadera ciencia de Dios que produce una vida santa. El amor bíblico está lejos de ser ciego, como suele ser concebido en el mundo. Antes bien, es sabio y sensato, entiende la mente de Cristo, tiene conocimiento y realiza juicios que conducen a una vida santa. Fin de la cita. Y entonces, como puede ver, esto es lo práctico, el conocimiento que nosotros llevamos al terreno práctico en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Y por eso la Nueva Versión Internacional traduce este versículo de la siguiente manera para referirse al conocimiento, le llama buen juicio, buen juicio. Si me permite, para mi comprensión, yo lo entendí de esta manera. El conocimiento al cual se está refiriendo aquí Pablo se refiere a la sensatez, a la discriminación, a qué es a lo que elijo y aquello que rechazo, aquello en lo cual me enfoco y aquello que yo discrimino y hago a un lado porque esto no tiene valor en mi vida. Y si usted observa en el contexto, Pablo está orando por esta amada congregación, porque si ellos abundan en este amor creciente en ciencia y en conocimiento, ellos van a enfrentar a los falsos maestros, van a discriminar la enseñanza falsa de la verdadera, ellos van a enfrentar con el poder del Espíritu Santo a los opositores al Evangelio, aquellas personas que están haciendo las cosas por contienda o por vanagloria. Ellos van a enfrentar con el poder de Dios el peligro que hay en medio de la congregación de que dos creyentes no se están reconciliando, el peligro que hay de romper la unidad. Ellos lo van a enfrentar si es que están abundando en el amor, en conocimiento y ciencia. Entonces, vemos en el versículo 9 el contenido de la oración, Ahora vamos a la segunda parte, el propósito, ¿a dónde nos lleva esto? ¿A dónde nos lleva? O los propósitos de la oración de Pablo por los creyentes, versículo 10 y 11. Tiene varios propósitos, observe usted. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor. ¿A qué se quiere referir Pablo aquí? Se refiere a un discernimiento espiritual, valorar, determinar e identificar con atención lo excelente, lo importante, lo vital y vivir como corresponde. Otro propósito, vea usted ahí, avanzando aquí en este versículo. Dice el texto, versículo 10, a fin, nos habla de un objetivo, propósito, meta, a fin de que seáis sinceros. El segundo propósito, a lo cual nos lleva este tipo de amor abundante en ciencia y en conocimiento, también es a ser íntegros, sinceros. En el origen de esta palabra sinceros, tengo aquí una cita, en la antigua Roma las cerámicas finas eran frágiles y delgadas y entonces a veces se rompían al momento de crearlas, y algunos artesanos deshonestos lo que hacían con estas piezas, estas cerámicas, era ponerle cera, taparlas con cera, de tal manera que cuando las personas vertían algo caliente sobre esta cerámica, pues lo que pasaba es que se deshacía, se rompía esta cerámica porque tenía cera en esas grietas. O cuando alguien quería comprar algo y ver si realmente era auténtico, lo que hacía era exponerlo a la luz, y esas grietas en las cuales los artesanos deshonestos habían puesto cera, entonces al exponerlos a la luz se veían esas grietas. De tal manera que una forma de ver que una pieza artesanal era auténtica, le ponían sin cera porque era algo auténtico, algo real. Entonces, la expresión aquí, a fin de que seáis sinceros, nos habla de la petición de Pablo por los filipenses, es que sean creyentes fieles y obedientes, que se aseguren de exponer su vida a la luz de las Escrituras.
estar exponer sus vidas a la luz de las Escrituras. Y usted sabe, lo imperfecto solamente se descubre con lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? La palabra de Dios es perfecta, es viva y nos traspasa y nos muestra realmente cómo somos, nos muestra nuestros pecados, discierne los pensamientos y las intenciones, como vemos ahí en Hebreos. ¿A dónde nos lleva también este tipo de crecimiento? Vea usted, versículo 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué significa esta palabra irreprensibles? Significa no caer en conductas pecaminosas, así como dos partes, caer en conductas pecaminosas o evitar que otro creyente caiga en conductas pecaminosas, hacer tropezar a otro creyente. Es una capacidad y poder para hacer lo que Cristo ordena en circunstancias específicas, de tal manera que cuando estamos ahí, estamos enfrentando una tentación, usted sabe, es un poder sobrenatural que el Señor nos da, y en vez de dejarnos llevar por nuestro corazón pecaminoso, recordamos, el Señor nos permite recordar lo que la palabra de Dios dice sobre esa circunstancia especial, y por el poder de Dios nosotros podemos cumplir la palabra de Dios, de tal manera que nos desconocemos y decimos, wow, ¿cómo estás obrando en mi vida, Señor? Porque en una circunstancia similar yo hubiera caído, pero ahora por tu poder yo pude vencer esta tentación. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, y gracias por tu palabra, porque es como dinamita para romper esta fuerza en mi corazón. Entonces, esa capacidad y poder para hacer lo que Cristo ordena en circunstancias específicas, ¿hasta dónde va a llegar? El texto dice para el día de Cristo, y ya hemos explicado en el pasado a qué se refiere. Se refiere cuando Cristo regrese por y lleve a su pueblo. Llega hasta ese momento. Si nosotros crecemos en este tipo de discernimiento, crecemos espiritualmente, el Señor nos va a ayudar a lo largo de toda nuestra vida hasta ese momento. Qué maravilloso es esto, qué maravilloso es esto. Y en cuarto lugar, vea usted ahí, versículo 10, dice, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Fructíferos, se refiere a que seamos fructíferos, frutos de justicia por medio de Cristo. Esta expresión que nosotros tenemos aquí en este pasaje tiene una gran carga del Antiguo Testamento, pero si usted me permite resumir esto, ¿a qué se refiere frutos? Yo he estudiado o meditado en esto, y por lo menos cuando la Biblia habla de frutos, no solamente aquí en el versículo 11, sino también allá en Juan capítulo 15, cuando habla de que nosotros estamos unidos a la vida, a Cristo, y Cristo produce frutos en nosotros. Yo he investigado esto y vea, por lo menos se refiere a 6 cosas. 6 cosas. ¿Qué es lo que quería Pablo al orar por los creyentes de Filipos? Que sean fructíferos, y vea 6 tipos de frutos. Déjeme hablar de 6 tipos de frutos. En primer lugar, ser como Cristo. Ser como Cristo. Cuando nosotros somos fructíferos, somos como Cristo, según Gálatas capítulo 5, versículo 22. Cuando nosotros somos fructíferos, manifestamos alabanza y gratitud a Cristo, según Hebreos capítulo 13, versículo 15. Cuando nosotros somos fructíferos, hacemos contribuciones de amor para los que están en necesidad, tal y como lo vemos aquí en los Filipenses, contribuyendo para las necesidades del apóstol Pablo. Ellos son un ejemplo de ello, de creyentes fructíferos. En cuarto lugar, fructíferos también significa comunicación que bendice a otros.
comunicación que bendice a otros. Usted sabe, hay creyentes que han caminado más que nosotros y aprendemos de ellos, ¿no es cierto? De tal manera que cuando nosotros nos acercamos a ellos y les estamos comentando alguna situación que estamos enfrentando en la vida, lo que hacen es abrir la palabra de Dios y hablarnos de un texto y darnos esperanza, ¿no es cierto? Entonces, un fruto más es comunicación que bendice a otros. Y tenemos como referencia 1 Corintios capítulo 14, versículo 14. Otro fruto también se refiere a la conducta general, según Colosenses capítulo 1, versículo 10. Y finalmente, que eso es a lo que generalmente nosotros lo asociamos, ¿no es cierto? Cuando pensamos en frutos, generalmente lo asociamos con creyentes convertidos, pero esto es parte de muchas otras cosas, de fruto en la vida del creyente, creyentes convertidos a Cristo. Y finalmente, vea usted cómo termina el versículo 11. Esto lo que hace es encerrar todo lo anterior, vivir de esta manera, vivir en un amor abundante en ciencia y en conocimiento, aprobando lo mejor, siendo sinceros, irreprensibles, llenos de frutos de justicia, que por cierto produce Cristo, dice el texto, produce Cristo en nosotros. Vea, ¿para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Esto encierra todo. Vivir de esta vida, vivir de esta manera, lo que hace es glorificar a Dios, alabar a Dios, exaltar a Cristo. El resultado y el objetivo supremo de una vida que muestra todo lo anterior manifiesta la gloria y la alabanza de Dios. Y entonces vemos por qué Pablo está orando de esta manera por esta amada congregación. ¿Sabe qué caracteriza a un creyente maduro? Que considera que no ha llegado, todavía no ha llegado, todavía le falta. Es una insatisfacción sincera, santa, que dice, no he llegado todavía, todavía me falta mucho. Y no es ni petulancia ni arrogancia, sino que sabe que todavía hay mucho que aprender, mucho que conocer. Y Pablo es un ejemplo de ello, y él nos ayuda y nos enseña a orar de esta manera. ¿Por qué necesitamos una oración como esta? Porque a través de oraciones como esta, es una oración que está alineada a la voluntad de Dios y nos permite crecer como creyentes y nos libra de peligros como el que mencioné, del intelectualismo, de estar expuestos a la palabra de Dios sin ser afectados por ella. Y también espero que al meditar en esto usted diga, yo necesito orar de esta manera, pero también me comprometo a orar por otro creyente de esta manera. Ojalá seguramente usted tiene una lista de oración. Estamos aprendiendo cómo orar por otro creyente, con un creyente maduro que ama a otros creyentes maduros y que desea que esa madurez la lleven a otro nivel y otro nivel por el poder de Cristo. Oremos a nuestro Señor. Nuestro amado Padre, cuántas gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de tu siervo, el apóstol Pablo, que teniendo un afecto entrañable por tu iglesia, no se deja guiar por sus emociones, por un sentimentalismo, sino que guía su oración de acuerdo a tu voluntad, y a través de ello, Señor, nosotros aprendemos. Gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra. Y te rogamos, amado Padre, te rogamos que tú bendigas a tu iglesia cristiana Neza, que el amor de tu amada iglesia abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobemos lo mejor, que seamos sinceros e irreprensibles para el día en el que Cristo venga por nosotros. Que seamos creyentes llenos de justicia por medio de la obra de Cristo en nosotros, y que a través de vidas como esta, Señor, nosotros te glorifiquemos a ti. Oramos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor exaltado.